De hecho, Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y a las 12 del mediodía les contamos que el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que mantienen el despliegue militar en el Catatumbo. Descartó además que se vaya a reunir personalmente con el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Dalida Orozco. Tras el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de ampliar la presencia de militares colombianos en la frontera con Venezuela por el Catatumbo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se mantiene el despliegue militar en esta zona, que ya había sido reforzado a través del decreto de conmoción interior para combatir las estructuras criminales. Durante el inicio de su intervención en el Congreso Nacional de Minería, que se realiza en Cartagena, el ministro además descartó reunirse personalmente con el ministro de Venezuela, Vladimir Padrino. El acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello pues se avanzará en todo el tema. Pero cada país es soberano para mover sus tropas, para mover su capacidad. En el caso colombiano es para enfocarnos directamente en atacar el cáncer. El ministro a su vez detalló que en el Catatumbo se vienen reforzando las capacidades con drones y antidrones. 12 del día, 1 minuto. Gracias a Dalida Orozco en Cartagena. Cambiamos de tema porque el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, consideró que es inoportuno para el país impulsar una reforma tributaria o llamada ley de financiamiento porque no existe la capacidad presupuestal. Le pide al gobierno nacional ajustar sus decisiones de acuerdo a la realidad económica que vive el país. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Miren, yo los saludo desde Villavicencio, en donde el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, entregó unas declaraciones y se refirió en la antesala de la presentación de la reforma tributaria que el gobierno se espera que radique este lunes ante el Congreso de la República. Lo que ha señalado en este caso el presidente de la ANDI, o más bien lo que cuestionó, es la viabilidad de la iniciativa y en ese caso pidió revisar a fondo el gasto público antes de aumentar los impuestos. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente el presidente de la ANDI. Tenemos que ver qué es lo que van a traer. Colombia no tiene en este momento espacio para una tributaria como la que se ha anunciado, porque no tenemos espacio tampoco presupuestal, de manera que lo que hay que hacer antes que ver la tributaria es revisar el presupuesto general que ha sido presentado, y yo diría que hay que ajustarlo, y hay que ajustarlo de acuerdo con las realidades actuales que tenemos, que son sin duda alguna de estrechez fiscal, que es lo que realmente en este momento Colombia. Lo que también ha señalado Bruce McMaster es en que el presupuesto general de la nación proyectado en 553 billones de pesos supera la capacidad económica del país y genera un desequilibrio que no debería resolverse únicamente con mayores cargas fiscales. Es la noticia hasta ahora de la tarde, compañeros. Gracias, Sergio Barbosa, con la información desde Villavicencio. Y hablamos ahora de la nueva pelea entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Todo comenzó por un conversatorio que se realizará en Universidad Externado para analizar el caso del exmandatario y su fallo condenatorio. El presidente Petro aseguró que Uribe cometió un genocidio y dijo que no volverá a responderle por escrito por respeto a la jueza Sandra Heredia. Le respondió también el expresidente Uribe. Caterina Ávila. Todo comenzó por un trino del presidente Gustavo Petro cuestionando al Externado, la universidad en la que estudió, por realizar una jornada de análisis sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que hay catedráticos que señalan de ser cercanos al expresidente. El mandatario escribió, abro comillas, me entristece que la universidad liberal ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano. Se pone a favor del ataque alevoso que pseudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia. Ensuciaron la justicia, insultaron a una juez para salvar a quien se acusa de masacres, cierro comillas. Le responde entonces el expresidente Álvaro Uribe, también a través de su cuenta de X, diciendo, un presidente que solo respeta por miedo a bandidos, que son sus benefactores, no merece título ni de la universidad que graduó a la peliteñida de Betty la Fea. El presidente Gustavo Petro sigue esta discusión esta mañana con un trino de 8 párrafos. Escribe Petro diciéndole a Uribe, a mí no me abrazó Pablo Escobar, ni me subí en el caballo del viejo Ochoa, ni tengo hermanos ni sobrinas mafiosas, ni desaparecí papeles de la Aerocivil antigua, ni le di papeles para que actuaran con armas contra los campesinos a hombres como los de las Convivir Guaymaral o la del Cóndor, donde estaba el asesino del futbolista Andrés Escobar o alias el Tubo Villegas. Y cierra esta pelea con un nuevo trino del expresidente Uribe, en el que revela que un ministro del gobierno Petro, sin especificar quién, buscó al senador Honorio Enríquez para que le propusiera a Uribe reunirse con el mandatario 2 días
días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio. Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. 12:05 y desde Bucaramanga el presidente Gustavo Petro lanzará el nuevo pilar solidario que pretende beneficiar a 3 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional. Julián Mejía. En Bucaramanga, el gobierno nacional anuncia un cambio histórico para los adultos mayores. Este viernes, el presidente Gustavo Petro llegará a la plazoleta Luis Carlos Galán para lanzar el pilar solidario de la reforma pensional. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, confirmó que el subsidio ahora será de 230.000 pesos mensuales, beneficiará a 3 millones de adultos mayores y que ya empezó la búsqueda de 1.4 millones de personas que no están en el registro oficial. Hemos empezado la búsqueda de más de 1.4 millones de adultos mayores que están fuera de los registros de prosperidad social y que esperamos que lleguen para implementar con ellos el pilar solidario, que consiste en una transferencia monetaria de 230.000 pesos. En Bucaramanga, según el DPS, hay 20.000 adultos mayores sin pensión, de los cuales la mitad aún no reciben ningún tipo de ayuda estatal. Y un violento atraco se registró esta mañana en el norte de Bogotá. Un delincuente armado con arma de fuego entró a robar a una conocida cadena de almacenes, le hurtó las pertenencias y varios productos a una de las trabajadoras y huyó del lugar. Felipe García. Pues este atraco se registró en la sede de Colsubsidio ubicada en la calle 108 con carrera 15. Según testigos, un hombre interceptó a la cajera del establecimiento ubicado en el norte de Bogotá en el momento en el que se disponía a abrir el local. El delincuente la intimidó con un arma de fuego y la obligó a entregar sus pertenencias y en cuestión de minutos logró despojarla de su teléfono celular y de varios productos dermatológicos que se encontraban en el lugar. Luego de este asalto huyó en dirección desconocida y por eso la policía de Bogotá desplegó de inmediato un plan candado en el sector de Usaquén con el fin de cerrar posibles rutas de escape y así ubicar a este criminal. Ya las patrullas motorizadas y cuadrantes de vigilancia han sido desplegados en las vías principales y secundarias de la zona para dar con su captura. Y nos vamos ahora a la ciudad de Cali porque hasta en un 400% ascendió la sobreocupación en servicios de urgencias en la capital del Valle como consecuencia del cierre de los servicios de salud. La deuda de la EPS ya sube a 3.5 billones de pesos. Estefanía Toledo. La crisis en el sistema de salud de Cali sigue aumentando, pues los constantes cierres de servicios en otros municipios del Valle del Cauca obliga a decenas de pacientes a trasladarse a la ciudad para recibir atención en instituciones de alta complejidad. Esto, sumado a la interrupción de tratamientos por falta de medicamentos, además de la alta deuda de las EPS, hace que el panorama para los pacientes sea más complejo con el paso del tiempo. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar. Hemos tenido sobreocupaciones que llegan en algunos centros hospitalarios hasta el 400% en algunos momentos de esos servicios. En ese orden de ideas, pues nos preocupa la situación de la red pública hospitalaria, pero también de la red privada. La cartera pública hospitalaria ya ronda los 68.000 millones de pesos. Para la red privada hospitalaria, que representa más del 90% de las IPS habilitadas en la ciudad, esta cartera también ronda los 2.8 billones de pesos. Por ejemplo, muchas de estas personas que de otros municipios vienen a Cali por diferentes consultas llegan al Hospital Universitario del Valle. Cada día llega un promedio de 200 pacientes, de los cuales el 40% debe quedarse hospitalizado. Y en Santander investigan 4 homicidios violentos que ocurrieron en diferentes zonas del departamento en las últimas 48 horas. Las víctimas fueron halladas con impactos de bala y en uno de los casos con aparentes signos de tortura. Verónica Rincón. En menos de 2 días, 4 hombres han sido hallados sin vida con heridas de armas de fuego en Santander. Los hechos han ocurrido en los municipios de San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches, Charalá y Girón. Ante la ola de casos de violencia, las autoridades están en alerta y reforzaron la seguridad del alcalde de Charalá, Jorge Vega, donde la víctima tenía los ojos vendados y aparentes signos de tortura. Hasta el momento, pues sabemos que es un hombre de aproximadamente 40 años, que no es del municipio de Charalá, estaba pernoctando o viviendo en una vereda lejana del corregimiento de Coromoro. Parece que lo dejaron ahí y ahí le dieron 4 impactos de arma. Las autoridades adelantan las investigaciones para hallar a los responsables y esclarecer las causas de los asesinatos.
Y a esta hora se reportan cierres en una de las vías que comunica el departamento del Huila con el Cauca. De acuerdo con las autoridades, los bloqueos se dan por las fuertes lluvias de las últimas horas. Juan Esteban Castañeda, buenas tardes. Hola, Slobodan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, sí señor, dicen desde el Instituto Nacional de Vías Invías que en estos momentos se encuentra completamente bloqueada la transversal que comunica el Huila con el Cauca. Esto sobre el sector La Candelaria Laberinto, que es puntualmente en el kilómetro 29. Las autoridades aseguran que estos cierres del corredor se deben a las fuertes lluvias de las últimas horas en el municipio de La Plata, lo que trajo consigo la caída de árboles, piedras y lodo que imposibilita el paso sobre esta vía. A esta hora se está trabajando con maquinaria y personal calificado de mantenimiento para restablecer la totalidad del corredor en el menor tiempo posible, pero las autoridades aseguran estar atentos o invitan a los ciudadanos a estar atentos a las actualizaciones y acatar las recomendaciones pertinentes. Gracias, Juan Esteban. Y capturado un menor de edad que se hacía pasar por disidente para extorsionar a comerciantes en el Huila. Exigía a sus víctimas millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Su captura fue posible gracias a la denuncia de una de sus víctimas, Silvia Lorena Artunduaga. Gracias a la denuncia oportuna, las autoridades le hicieron seguimiento a un adolescente de 17 años que se hacía pasar por integrante del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC para extorsionar a comerciantes y tenderos del norte del Huila. Tras intimidar a sus víctimas con falsas amenazas, les exigía pagos mensuales de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o la de sus familias. Coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana. Gracias a ese trabajo de prevención y a la denuncia de la comunidad, se logró determinar que una persona que no era mayor de edad en el municipio de Palermo exigía a algunos comerciantes hasta el monto de 1 millón de pesos. Estos son los resultados cuando la comunidad confía y se prepara para de forma acertada darnos la información. Ante este resultado, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165 del Gaula de la Policía. 8 menores de edad llegaron al hospital de Ocaña presentando síntomas que están relacionados con el dengue o la malaria. Hacen parte de estos niños de la comunidad Motilón Bari. Cristian Santiago. Por lo menos 8 menores de edad pertenecientes a la comunidad Motilón Bari en la zona del Catatumbo han llegado al Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña, producto de una extraña enfermedad que presentan desde hace varios días. Un menor de edad está en cuidados intensivos, mientras que los demás presentan fiebres muy altas y hemorragias por la nariz, de acuerdo a lo que ha dicho el parte médico que se ha conocido en las últimas horas. Más de 120 integrantes de la comunidad indígena Bridicaira, que pertenece a esta comunidad Motilón Bari, presentan síntomas de una extraña enfermedad que los médicos tratan de establecer si pertenece o no o tiene relación con el dengue o la malaria. El equipo médico está trabajando de manera intensa con los pequeños y no se descarta que en las próximas horas puedan llegar más integrantes de esta comunidad para requerir atención médica especializada en el hospital del municipio de Ocaña, teniendo en cuenta que uno de los menores falleció en ese sector rural perteneciente a la comunidad Motilón Bari y se quiere descartar que haya un mayor impacto por esta sintomatología con cada uno de los integrantes de estas comunidades. La noticia internacional. Son al menos 841 las personas que las autoridades de Irán han ejecutado desde principios de este año, más de una tercera parte de estas por cargos relacionados con supuesto tráfico de drogas, y en un puñado de casos esta pena fue aplicada de manera pública. El anuncio lo ha realizado esta mañana la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra, Suiza. Ese organismo ha lamentado que los responsables iraníes hayan sistemáticamente ignorado los numerosos llamamientos en contra de esta práctica, que por el contrario ha ido en aumento. Así, entre los aspectos que más preocupan, además de la crueldad inherente a la pena de muerte, el organismo ha mencionado que se está utilizando particularmente contra ciertas categorías de personas como prisioneros políticos y minorías étnicas. El pasado mes de julio se ejecutaron al menos a 110 personas, entre ellas habría mujeres, afganos y personas de minorías étnicas como los baluches, los kurdos y los árabes. Según las informaciones documentadas por el organismo de la ONU, esa cifra representa más del doble del número de personas que fueron ejecutadas en julio del año pasado. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la provincia de Huesca, en España. En la estación de esquí de Cerler terminó hoy la 7ª etapa de la Vuelta con victoria para el español Juan Ayuso, que llegó en solitario a la meta luego de saltar desde un grupo de fuga donde estaba incluido el colombiano Harold Tejada. El colombiano Tejada entró en la 4ª posición de la etapa y la clasificación general sufrió algunas variaciones, aunque se mantiene Torsten Traen, el noruego del Bahrein, en la primera posición, Jonas Vingegaard ya es segundo y Joao Almeida
Almeida tercero. El colombiano Egan Bernal es noveno a 22 segundos de Vingegaard, pero a 2.55 del noruego, que se mantiene como líder. Mañana en Zaragoza, etapa plana para los sprinters. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia Valeria Fanador, luego de que se conociera un nuevo video que sería clave para las autoridades y la búsqueda de la pequeña de 10 años que ya cumple 15 días desaparecida en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. En el video se puede ver a la niña cerca de unos arbustos en su colegio. Sin embargo, en un punto la menor deja de registrar en las imágenes. Hay que recordar que Valeria es buscada incluso a nivel internacional luego de que la Interpol emitiera una circular amarilla para dar con su paradero. Estas y más tendencias las pueden encontrar en bluradio.com. Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa.